Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, buenas tardes, los que están aquí en la casa, los que nos están viendo por internet. El Señor siga teniendo piedad, misericordia de tu vida. El Señor siga usándote, el Señor siga haciendo prodigios, maravillas y señales en tu vida. Y bueno, hoy traemos el libro de los Salmos número 2, de verdad también de gran bendición, de codificando la Biblia, palabras en hebreo, bastante palabra en hebreo. Te explica el Salmo, a veces no entendemos algunas palabras o algunos conceptos. Este libro te va a ayudar mucho para entender el libro de los Salmos. Tenemos el tomo 2 aquí, y los que lo quieran también y no sepan cómo adquirirlo, pueden pedirlo por Amazon y también les va a llegar muy fácilmente. Dios les bendiga, que la palabra sea de bendición para sus vidas. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, en Primera de Samuel 16:3. Vamos a ver la palabra que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Primera de Samuel 16:3. Dice la escritura, aquí está, dice: llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, todos los que están de vacaciones y aprovecharon el puente largo también. Guárdalos en su salida, en su regreso, tráelos conmigo, permíteles tener un momento de gozo y de paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros millones de internautas. Estamos en Primera de Samuel 16:3. Dice la escritura: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Gloria a Dios, hermanos. Ayer estábamos celebrando el Día del Niño. Bueno, muchos de ustedes, otros ya no son tan niños. Es una celebración muy reciente. Realmente hablar de niños o de niñez, habría que investigar cuándo y en qué lugares. A principios del siglo XIX en México se seguían viendo los estudios como una pérdida de tiempo. Las personas decían: mi hijo para qué va a la escuela, mejor que se dedique al trabajo, a la granja, nos deja mucho más dinero, etc. Entonces era como una pérdida de tiempo. En muchos lugares hoy en día los niños no tienen niñez. No tenemos que irnos muy lejos. En los pueblos indígenas de México, niños de 5 o 7 años son los pastores de las ovejas. Realmente no tienen una niñez, no juegan como todos los demás niños normales de la ciudad, como sus hijos. Esos embarazos escandalosos de niñas de 12 años, ¿no?, que suceden en todas partes. Una vez escuché a esta indígena mazateca de 11 años decir que su mayor anhelo era jugar a las muñecas, ¿no? Y a las escondidas con sus amigas. Realmente la cargaban de trabajo: cuida el puesto, tiende la ropa, hazte cargo de las gallinas, ve a ver el maíz, etc. Entonces, y decía ella: quisiera ser como las niñas de la televisión, ¿no?, jugar con muñecas, ¿no?, divertirme un poco. Entonces realmente celebrar el Día del Niño como nosotros lo hacemos es una gran bendición que a veces nos pasa desapercibida. Muchos de nosotros disfrutamos una larga infancia. Cuando hablo de infancia, a veces se extiende a los 18 años, ¿no?, otras veces a los 25, otras ya tienen como 40 y siguen siendo unos niños. No han pasado la niñez, ¿no? Cuando le dije a un adolescente, le dije: pues sigues en la adolescencia, y dice: ya tengo 22. Dije: bueno, la adolescencia se puede extender hasta los 30, ¿no? Realmente no es una cuestión de edad. Se clasifica por los cambios hormonales que hay, pero realmente mental
seguimos siendo a veces niños, otros por el contrario, y en esta misma iglesia saben perfectamente de lo que estoy hablando, no tuvieron una infancia como la deberían haber tenido, ¿no? Hemos escuchado testimonios duros, ¿no? Que dicen, bueno, no tuve esa infancia como un niño normal, ¿no? Me dieron en adopción, qué sé yo, la pasé bastante difícil durante mi infancia. Y bueno, en esta historia que se desarrolló hace miles de años, vamos a ver cómo la infancia simplemente no existía. Desde pequeños se los escogía para la guerra, a los niños de 10 años los ungían para ser reyes. Imagínate, a los adolescentes de 12 o de 14 años tenían que tomar decisiones importantes, y ahora, ¿no? Te ponen a los superhéroes de 14 años y bueno, el hombre araña no sabe ni qué hacer con su vida, pero hace unos cuantos miles de años los niños de 10 años realmente gobernaban o tomaban decisiones fuertes. En esta historia Saúl va a ungir al rey que va a sustituir a Saúl, y bueno, va a visitar la casa donde Dios le muestra que vive la persona. Dios le dice, ve ahí con Isaí y me vas a ungir al que yo te dijere. Y sucede que viven 8 hijos, cada uno de ellos, desde el primogénito hasta el más gallardo, son presentados delante del profeta Samuel. Isaí ve en sus hijos lo que ustedes ven en los suyos, ¿no? Básicamente las prioridades que manejan en sus vidas o en las vidas de sus hijos. Vamos al versículo 6, es 1 Samuel 16, 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es muy curioso, siempre los niños, cuando son niños y van creciendo, lo primero que ven los papás es la estatura. Dicen, mira, mi hijo es el más alto, ¿no? Mi hija es la que sobresale de entre todos, y es un orgullo para el papá que el niño sea el más alto, ¿no? Y siempre presumen, mira, es el más alto, o es el más fuerte, o qué sé yo, es el más listo. Empieza Eliab a presentar las cualidades de sus hijos. ¿Cuáles son las cualidades que tú resaltas en tus hijos, ¿no? Yo creo la primera cualidad que tienen los padres es el estudio. Dicen, este es súper estudioso, hay que dedicarle un tiempo muy importante a los estudios. Bueno, son de gran porvenir, es correcto. Vivimos en una época donde hace falta mucho conocimiento para poder sobresalir en la vida. En todas partes te piden títulos para pagarte más, que me lo diga cualquier persona dedicada al magisterio, ¿no? Si tienes un título, eres categoría C, si tienes 2 títulos, eres categoría B, y vas escalando y te piden que tengas más títulos y más diplomas y más cosas. Entonces, bueno, si quieres sobresalir en el ámbito laboral, hay que machetearle a los estudios, ¿no? Si te vas a dedicar a algo donde te pagan por los títulos, bueno, pues necesitas tener muchos títulos. Pero para Dios el estudio no es lo primordial. Bueno, no te confundas, no quiere neófitos es un sinónimo de ignorantes, no quiere gente ignorante, quiere que te prepares, pero no quiere tampoco que tu vida gire alrededor de los estudios, o que el enfoque como papá sea una obsesión porque el niño estudie, ¿no? Aquí tuvimos a esta hermana, quería que su hijo fuera súper aplicado en la primaria y no venía los domingos porque el niño necesitaba estudiar. Entonces digo yo, bueno, pues no va a estudiar todo el domingo, ¿no? O sea, que venga a la iglesia, que coma y después que siga estudiando, ¿no? O sea, a la vez para pasar estudiando 8 horas el domingo. O cuando les decimos que sus hijos lean la Biblia en casa, dicen, es que ya tuvieron demasiado trabajo escolar. Bueno, la Biblia pues es como de mentiritas, ¿no? Eso lo relegamos o lo dejamos siempre a segundo plano. ¿Para qué ponerle más cargas? Lo importante es que saque la primaria, ¿no? Lo importante es que saque la secundaria, los estudios quedan relegados. Vamos al versículo 8, dice la escritura, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido
Jehová. Ya va el segundo, la segunda prioridad en tus hijos, que se entretengan, pobres niños, deben disfrutar su niñez, hay que dejarlos jugar, pero bueno, está el otro lado de la moneda, los padres también que recibieron una educación muy rígida, que quieren que sus hijos siempre estén haciendo algo de provecho. No hemos escuchado testimonios, dice mi padre me paraba en la madrugada y órale a machetearle, y crecieron con una educación muy rígida y repiten esos mismos patrones con sus hijos. Sabes que en la primaria me dejaban un montón de tarea para vacaciones, ¿no? Tenía 2 meses de vacaciones y no sé qué maestra enferma mental dejaba casi el libro completo. Decías, oye, si son vacaciones, ¿no? ¿Qué parte de son vacaciones no has entendido como para que me dejes un montón de tarea que ni al caso, ¿no? Y a nivel primaria, digo yo, qué bueno que las cosas han cambiado, porque realmente la canción de Pink Floyd, ¿no? Cuando decía, we don't need your education, estaba hablando de ese sistema rígido donde se pone valor a algo que realmente es fuerte. Hoy que recapacito, digo, hay que mediar en todo esto, ¿no? Hay niños que se los llevaban durante su tiempo libre a aprender el negocio del papá, ¿no? También, entonces dices, bueno, sí, hay que mediar, hay que encontrar un equilibrio. El Eclesiastés dice, hay tiempo para todo, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para entretenerse, hay un tiempo para que los niños ayuden en alguna labor, pero todo con moderación. Digo, también somos enemigos del niño que no hace nada en su casa, ¿no? Qué bueno que lo pongas a levantar su cuarto, que lave los platos, no se le van a caer las manos, ¿no? Seguimos en un país muy machista. Los varones normalmente dicen, ¿cómo crees que va a lavar platos? ¿Cómo crees que va a barrer? Es hombre, ¿no? Eso le toca a la mujer, y son patrones del siglo pasado, del siglo antepasado, ¿no? Totalmente victoriano. No es malo que barran, que laven los platos, que ayuden en una labor doméstica, y luego que jueguen. Siempre debe haber un equilibrio, todo con equilibrio del mundo, porque para Dios tampoco es lo primordial que el niño se la pase jugando, ¿no? Esos son también conceptos bastante modernos. Vamos al versículo 9. Hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a ha elegido Jehová. Y pasa el tercero, y es tu tercera prioridad en la vida. Uno estudioso, otro trabajador, y el tercero dices, bueno, ese le solapo todo, ¿no? Como dicen de los niños del siglo XXI, que tienen el complejo de dictador, el niño que es consentido y todo lo que pide se lo da, ¿no? Y está sentado, quiero esto, quiero aquello, y bueno, es increíblemente malo, como está acostumbrado a recibirlo todo. El día que le falte algo, simplemente lo va a tomar, lo va a robar, no va a decir, bueno, siempre me lo dieron todo, ahora me corresponde esto también. O como piensa que nada cuesta en la vida, se convierte en un inútil, ¿no? Se convierte en un verdadero inútil. Siempre debe haber un premio recompensa, ¿no? Hiciste algo, te ganas este premio, hiciste esto, no te lo ganaste, no esfuérzate más la siguiente vez. Vamos al versículo 10. Se hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y así pasan los otros. Son todas las prioridades que manejas en tus hijos. El primer lugar es el fútbol, necesita entrenar los domingos, tuvo que ir, no sé, el violín, las clases que dan solamente son en domingo, igual empieza a faltar el hijo, empiezas a faltar tú, empieza a faltar todo el mundo. O el otro, súper trabajador, y como trabaja y estudia, no puede venir a la iglesia, ¿no? Eso pasa también muy común, ¿no? ¿Por qué está faltando? Es que ya empezó a trabajar y estás bien orgulloso, y dices, pero no está viniendo a la iglesia, ¿no? Sí, pero ya está trabajando. Y bueno, a todos nos hace falta el dinero, pero le va muy bien como cerillo, ¿no? Le están pagando muy bien como cerillo, o en cualquier actividad. O es el día que sale con la novia, y ¿qué puedo yo hacer como papá? La novia no es cristiana, no quiere venir a la iglesia, y son patrones que se repiten una y otra vez. Y te digo, niños,
de 20, de 22, no, de 23, no solamente los pequeños, o el padre que dice está muy cansado, pobrecito, todos los días se acuesta a la 1 de la mañana, sí papi, pero se acostó viendo televisión, ¿no? Dices tú, bueno, se acostaba estudiando, ¿no? Cálculo integral diferencial, pues que se venga a despejar a la iglesia, pero se acostó por ir a la fiesta y todavía anda medio, se echó unas copillas y lo solapas, no es que pobrecito, llegó muy tarde anoche, se la pasó con los videojuegos, o los que justifican, se quedó ahora Cash Luna en la casa, no le gusta venir a la iglesia, pues si viera Cash Luna, practicaría lo que predica Cash Luna, ¿no? Cash Luna o cualquier predicador dice congrégate, no es, qué bueno que ves prédicas por internet o que tus hijos las ven por internet o por la televisión, pero congregarse es increíblemente importante. Ya está pasando lo del COVID, gracias a Dios, esperemos que así siga. Y bueno, las cosas de la iglesia normalmente las dejas en último lugar, no priorizas en la espiritualidad de tus hijos, y esto es una constante, lo hemos visto en estos 20 y tantos años de ministerio, que el mundo siempre es primero y siempre es mejor, todo lo cuantificable, todo lo que puedas medir, lo que puedas decir, lo que te pueda dejar, ¿no? Lo que le pueda dejar a tu hijo, eso es primero, y las cosas de Dios, dices, bueno, pues mira, tiene mucho tiempo, ¿no? Está muy chiquito, no pasa nada. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, básicamente su padre había despreciado a David, lo pasó por alto, dijo, usted es el más pequeño, apacienta las ovejas, usted es un escuincle, los otros son ya guerreros, ¿no? Estudiosos, guapo, alto, fuerte, no, está chaparrito, está enclenque, no sirve para nada. Y así pasa, es como nosotros cuando te decimos que tu hijo tiene que guardar la espiritualidad en tu casa, cuando te decimos que tiene que leer su Biblia o que tiene que orar. Mucha gente piensa que es la responsabilidad de los maestros de escuela dominical, que tu hijo sea un buen cristiano, o dices, bueno, está viniendo los domingos, está escuchando la prédica, pero es completamente erróneo. Realmente, si empiezas a poner como prioridad que tu hijo invierta un tiempo de calidad con Dios, vas a tener una bendición y va a ser algo que sea constante en su vida, va a ser algo a lo cual se pueda afianzar. Si tú empiezas a enseñarle desde ahorita que está chiquito a hacer un hábito, cuando sea grande no lo va a dejar, ¿sí me explico? El problema es que dices, bueno, cuando crezca, que él busque, que él encuentre su camino, y cuando llegue a la adolescencia vas a tener un dolor de cabeza y nos vas a echar la culpa a nosotros de su desvarío. No es que no le enseñaron bien los pastores en la escuela dominical. Y hermanos, es una mentira que todos los adolescentes sean un dolor de cabeza. Unos son como una piedra en el zapato, otros son como un dolor en la espalda, ¿no? No todos son un dolor de cabeza, ¿no? Unos duelen en una parte, otros duelen en otra, pero no es cierto, no es cierto. Mira a Eliseo, mira a mi esposa, el hermano Juan jamás batalló con ellos, batalló con las demás hijas, pero nunca con Eliseo, siempre priorizó las cosas de Dios. Es algo que repite mucho mi esposa, los sentaba, los reunía, se ponía a orar con ellos, les leía la Biblia 5, 10 minutos, y bueno, cuando conocí a mi esposa era igual de fanática religiosa que yo, por eso me gustó, por cómo oraba. No me gustó ni por su carita hermosa, ni por su buen carácter, que sí tiene carita hermosa, pero tiene muy mal carácter, aunque yo no soy una fresa con crema tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente lo que me atrajo fue su espiritualidad, porque ella amaba
a Dios. ¿Cuánto tiempo se requiere que tu hijo o tus hijos inviertan en las cosas de Dios para que de grandes sean buenos cristianos? Hermano, 15 minutos nada más. Fíjate estas gráficas, qué interesantes. Tu hijo duerme 8 horas diarias. El sueño lo pusimos en este color. Duerme 8 horas diarias, ahí está. Va a la escuela, también le pusimos otras 8 horas diarias. Y tiene tiempo libre 9 horas. Fíjate, 9 horas de tiempo libre. Si tú le inviertes 15 minutos a Dios, es menos del 1%, la raya ni siquiera se ve, es pequeñitita, es esto que está aquí. 15 minutos diarios a Dios de calidad, con reloj en mano, le quedan a tu hijo 8 horas con 45 minutos libres para que haga lo que mejor le dé la gana, ¿no? Puede jugar videojuegos, puede dormir, puede ver la televisión, puede hacer la tarea, puede salir con la novia, puede irse de cerillo a Walmart o a donde sea, ¿sí me explico? Y tiene 8 horas con 45 minutos libres. Entonces esto es nada más aplicándole 8 por 3, 24, bueno, serían 7 horas con 45 minutos, pero bueno, es exactamente lo mismo, le quedan casi 8 horas libres, con 15 minutos nada más dedicándole a las cosas de Dios. Entonces, 15 minutos te parecen mucho, representan menos del 1% diario de su tiempo libre. ¿Y sabes qué? Lo quiso poner en práctica nuestra hermana Raquel, y dijo: voy a hacer unos super niños, no denme a mí el grupo de niños, y les dejaba tarea el domingo para que le invirtieran 5 minutos diarios a la escuela. Y dime tú qué fue lo que pasó. Los padres protestaron, dijeron: no, pobres niños, es demasiado, les deja demasiada tarea bíblica, les dejó leer un capítulo completo de Génesis. ¿Qué está mal, hermana, o qué? No puede jugar, no puede estudiar, no puede hacer sus cosas. Y dijimos nosotros: qué fracaso realmente que traigas a tu hijo y pienses que las maestras de escuela dominical van a hacer tu trabajo. Digo, no se escuchan los gritos, pero otras veces han escuchado los gritos allá atrás, los escuincles gritando. Creo que ahí se escuchó uno, bueno, gritando. Hoy que sí quería que gritaran, bueno, están todos calladitos. En realidad los entretienen, hermanos. Mira, un niño como los que pasan no tiene una capacidad mayor de retención de 15 minutos. 15 minutos los puedes tener atentos, y los otros 45 minutos es entretenerlos nada más en lo que termina el culto. ¿Sí me explico? Las maestras de escuela dominical no les van a enseñar Biblia a tus hijos, les van a sembrar una semillita que es el 1% de su vida. A ti te corresponde ese trabajo en casa, es una rayita que no se alcanza a ver. Digo, qué bendición por las maestras que hacen su mayor esfuerzo, pero si tú, papá, no estás haciendo algo en casa, vas a tener unos saqueos o vas a tener un dolor de cabeza cuando tus hijos lleguen a la adolescencia. Eso es lo que hoy te estamos pidiendo a ti, papá, que no te conozco, a ti, mamá, que apoyes a tu hijo con 15 minutos diarios. No puedes dejar la responsabilidad al pastor o a las maestras de escuela dominical. Vas a tener un ateo a los 18 años. Entonces, 15 minutos diarios. Qué bueno que insistas en sus estudios, qué bueno que insistas en su salud emocional y mental. Claro que los niños tienen que jugar, claro que se tienen que entretener, claro que tienen que hacer la cama y barrer, y asimismo debes decir claro que tienen que leer 15 minutos diarios o 5 minutos diarios y 5 minutos de oración y 5 minutos de retroalimentación, que son 15 minutos al día. ¿Sí me explico? Eso es lo mínimo
para que tu hijo se fortalezca en fe. No te estamos pidiendo, bueno, estudiar Biblia, métete en un monasterio 2 horas o 4 horas o 6 horas. El Señor te está llamando el día de hoy, un día después del Día del Niño, a que tengas ese compromiso con reloj en mano y digas, bueno, demasiado tarde, ya son unos adolescentes. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde, puedes empezar el día de hoy, gente consagrada, gente agradable delante de Dios. ¿Cuántos realmente toman ese compromiso y dicen, hoy sí, me comprometo, el trabajo que no pudo hacer la hermana Raquel, lo voy a hacer yo en mi casa, ¿no? Que es la verdadera labor. Vamos a 1 Samuel 17, 28. Dice la escritura: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David sigue siendo despreciado por sus hermanos, porque sus hermanos son guerreros valientes, adiestrados para la guerra, salían, entraban, defendían a Saúl, vestían armaduras, y David es un pastorcito de ovejas, y esto sucede muy a menudo con las cosas de Dios. Tuvimos este caso de una chica que estudió un seminario bíblico, tenía una revelación, estaba encendida en el espíritu, ¿no? Y veía y hablaba con denuedo la palabra, ¿no? Como cuando llegas y te toca el espíritu y te fanatizas y naces de nuevo, pero los papás no estaban conformes, querían que estudiara una carrera de verdad, ¿no? Les digo, como si la teología fuera de mentiritas, ¿no? Como si hubiera hecho un doctorado de mentiras. Eso ni sirve, eso es como para hobby, eso es como de juguetito, ¿sí me explico? Y la apagaron como cerillos y se apagó. La niña comenzó a estudiar en la universidad, y digo yo, ¿y eran cristianos? O es pregunta, ¿eran cristianos, no? Y así está la cristiandad en hoy en día. Dices, bueno, si estudia para médico, si estudia para contador, si estudia, no sé, para abogado, uy, qué bueno, ay no, que no empiece con sus tonteras de querer estudiar Biblia, ¿no? Realmente esa es una burrada. Así le pasó a este chico. Los dos estábamos bien prendidos en el espíritu, nos queríamos ir a Israel a estudiar, y su mamá lo apagó, le dijo, ya ubícate, deja ya tus tonterías y tus babosadas, ya a estudiar, a trabajar. Y hizo una maestría en mercadotecnia o en algo, administración internacional, y se apagó, dejó de leer su Biblia, y Dios me abrió una puerta a mí para irme a Israel. Y yo siempre le preguntaba a este chico, le decía, siempre me he preguntado si los dos hubiéramos continuado en el mismo camino, si los dos nos hubiéramos ido a Israel y Dios hubiera abierto esa puerta para nosotros dos, ¿no? Y bueno, el pobre, después ya de 20 años, dijo, voy a hacer un pastorado en línea, ¿no? Y está estudiando en línea mientras trabaja, y bueno, ni siquiera gana bien. Les dijera yo, sí, es millonario, hermano. No, ni siquiera gana bien, ¿no? O sea, le va así. Esa es la cristiandad hoy en día, ese eres tú también. Tuvimos a este chico aquí en la iglesia, quería estudiar un seminario bíblico, la mamá lo persuadió igual que estudiara una carrera del mundo, y cuando vio que influíamos, porque nos preguntaba, ¿cómo ve, pastor, si estudio el seminario, quiero ser pastor, quiero dedicarme a la obra? Y nosotros lo exhortábamos, claro, es una bendición. La mamá se lo llevó de la iglesia, dijo, vámonos de acá, vámonos a otra iglesia donde le quiten sus tonteras, y ya que esté en algún ministerio para que se entretenga, ¿no? Y ya que se dedique a una verdadera carrera donde sí saque dinero, donde sí se realice como hombre o como ser humano. Y bueno, te puedo contar mil historias. Entonces, son cosas que debemos recapacitar. Nuestros valores están realmente movidos. Si llegan y te profetizan, ¡hurra, papasca, tu hijo va a ser médico! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a tener un médico en la familia. Pero si te profetizan, ¡oh, sí, va a ser pastor o misionero! Cancela eso, ese ni es profeta. Ese no es el profeta, no, puro cuento, pura tontera. Y los apagas, ¿no? Aunque tenga el llamado, tú puedes influir
para pagar y para cambiar ese llamado, el futuro, lo vamos forjando nosotros con nuestras propias decisiones. Las cosas de Dios se desprecian o se toman como hobby. No entendemos que es una profesión, que es un trabajo, que es tan digna como cualquier otra profesión. Y cuando encaminas a tus hijos a las cosas del mundo, les estorbas cuando te dicen quiero participar en un ministerio. ¿Qué les dices? Ay no, primero saca bien la escuela y después te pones ahí a tocar la guitarrita en la iglesia. Así tuvimos a una persona, chantajeaba al hijo que si no traía buenas notas no podía estar en el grupo de alabanza y yo le decía al papá, oye, ¿qué relación hay entre lo espiritual y el mundo? ¿No? Si saca malas notas, pues pone un castigo secular, pero ¿por qué vienes a castigarlo con las cosas de la iglesia? ¿No? Como que no hay una lógica. Pues bueno, ya ven la lógica de los padres, que no entiendo, pero bueno, ¿qué relación hay en eso? ¿No? Entonces, bueno, y cuando ya no los aguantas, porque ya se hicieron bien ateos, entonces si vienes y quieres que resolvamos el problema, ore por mi hijo, sáquele el demonio de, no sé, ¿no? Matemático, lógico, de rebeldía, papi, ¿no? O sea, eso era desde que eran chiquitos. Tú fuiste el que priorizó el mundo, no nosotros. Tú fuiste el que le enseñó que era realmente importante, no nosotros. Tú le dijiste primero la escuela, después la iglesia, así lo programaste. ¿Qué quieres que hagamos? ¿No? Necesita tener un encuentro espiritual, y para que pase eso en la adolescencia, que se puede extender hasta los 30 o 35 años, va a costar mucho trabajo. Cuando te digan quiero tocar guitarra, quiero tocar el bajo, quiero apoyar en la escuela, no le digas primero saca matemáticas, ¿no? Apóyalo en las cosas espirituales. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Eres o no eres? ¿Quieres que tu hijo sea o no sea? ¿Quieres que sea un hombre de bien, estudioso, ¿no? Súper cristiano? Pero realmente ¿cuál es tu valor o cuál es el valor que le das a las cosas de Dios? Primera de Samuel 17:32 dice la escritura: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate aquí tenemos al líder frenándolo. Se parece a ti. No, chamaco, ¿cómo vas a tocar guitarra? Te tengo que llevar, tengo que pagar las clases y además tengo que comprarte la guitarra y el baffle y vas a hacer un escándalo. ¿Para qué? Y lo vas a dejar al mes. No vale ni la pena. Por eso David es una persona increíblemente loable. Se sobrepuso a la familia, ¿no? Los hermanos que lo querían frenar, y se sobrepuso a su líder que lo quería frenar. ¿Qué clase de persona eres tú en el cristianismo? Hemos visto cómo frenas a tus hijos. Es momento de preguntarnos cómo te frenaron a ti tus papás. Quizás tu actitud hacia la iglesia sea el resultado de lo que sembraron en ti, no sé, 30, 40 o 50 años. Digo, si sembraron bien, gloria a Dios. Si sembraron mal, es momento de poner una semilla nueva acorde al reino de Dios. Muchos de ustedes siguen cargando esas raíces de amargura de su infancia, de cómo fueron sus padres con ustedes, y las reflejan en sus hijos. Primera de Samuel 17:38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza.
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Le ponen una armadura. No sé si has alguna vez sopesado mi espada, ¿no? Te pesa la mano, ¿no? Digo, si nunca has usado una espada, se te va a caer al piso. Entonces, bueno, David es incapaz de luchar con la espada. Imagínate una armadura con su coselete y toda la cosa, no sé cuánto pesa una armadura, pesan bastantes kilos. Y para una batalla que vas a librar por primera vez en tu vida, en vez de ayudarte, en vez de ser un apoyo, es un tropiezo y un estorbo, se la tiene que quitar. No podría andar así. La armadura representa la enseñanza victoriana que te dieron a ti. A muchos los enseñaron a golpes, ¿no? Digo, a mí me aplicaban el cinturonazo, ¿no? A todos los de nuestra generación, yo creo que los padres fueron bastante estrictos con nosotros, pero no es momento de que empieces a experimentar la libertad en Cristo, ¿no? A unos les enseñaron diciendo: no puedes, no lo hagas, vas a hacer el ridículo, ¿para qué te metes al concurso de canto? Ni acaso, todo el mundo se va a burlar de ti. Y te frenaron, ¿no? En vez de decir: mira, pues cantas feo, pero canta fuerte, ¿no? Para que te escuchen, y a lo mejor quedas en tercero o en cuarto lugar, y si haces el ridículo, no importa, aprende a reírte de ti mismo. ¿Sí me explico? ¿A cuántos los frenaron? Así no es tiempo de cambiar el modelo. Si te enseñaron diciendo que no podías, no es tiempo de ser más propositivo con tus hijos, ¿no? Todo eso que sembraron en ti. ¿Sabes hoy cómo enseñan a sumar? Por decenas, ¿no? Es muy curioso, les enseñan primero a sumar todos las centenas, luego las decenas y luego los primeros números. Y lo que se me hizo más curioso, bueno, yo aprendí con el método tradicional de memoria, ¿no? Todo, es que ahora que soy grande, uso el método de las centenas. Nadie me lo enseñó porque es mucho más fácil, ¿no? Y cuando vi que enseñaban así a los niños, dije: qué curioso, es el método que yo inferí por mí mismo, que es más sencillo para sumar. Es decir, la evolución cambió y está cambiando la forma de enseñar. Mira la escena, hay un ejército de miles de soldados y ningún cobarde es capaz de enfrentar a Goliat, ¿no? Es tiempo de dejar eso atrás. No importa si tu hijo anda con el cabello corto o largo, ¿no? Quizás eso te enseñaron, que tu falda debía llegar hasta los tobillos, que si te ponías una falda corta eras una perdida. Así le enseñó su abuelita a mi esposa, ¿no? Siempre decía: falda larga, y ahora jamás se pone una falda corta, ¿no? Ya que se pone una falda corta, se pone así como el suéter encima para que le tape las rodillas. Por eso cuando llegas a Cristo andas arrastrando un montón de ideas que sembraron en ti. Lo que importa realmente es que seas un hombre de Dios. Lo demás es moda, la moda pasa, lo demás es ropa, no tiene importancia. Pero a veces así queremos encuadrar a los otros, apresarlos en esquemas que ni siquiera nos funcionaron a nosotros. La generación X se caracteriza por un miedo descomunal a los hijos. Somos demasiado aprensivos, los quieres meter en una burbuja. Digo, los papás se cayeron de borrachos, fumaban 3 cajetillas diarias, se metieron todo el tipo de drogas psicodélicas que había en aquel entonces, y cuando tu hijo se toma una cerveza, parece como si hubiera matado a una persona, ¿no? Hasta te espantas: ¡oh, Dios mío! Ya empezó a tomar, es un alcohólico. Oye, ¿no te acuerdas tú, ¿no? De las que te pusiste, de cómo vomitaste, hasta rosa vomitabas y te cruzabas y te metiste un montón de cosas, y quieres meter a tus hijos en una burbuja? Eso, digo, es algo que nos caracteriza a la generación X. Nos llaman generación X a los que nacimos en los 70s, 60s, 70s, y hay un miedo descomunal porque le pase algo a tu hijo. Yo soy increíblemente aprensivo con los sobrinos. Vamos a la segunda de Samuel 23:13. Segunda de Samuel 23:13. Dice la escritura, segunda de Samuel 23:13. Dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam,
y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Mire el anhelo de David. Aguas de Belén es la ciudad donde nace Jesucristo. Lo que realmente quería David era beber el agua espiritual del Señor, quería aguas vivas. ¿Y quién se la da? 3 de los 30 valientes de David. Estos hombres estaban forjados igual que el rey. Fíjate ahí mismo, 2 Samuel 23, 21. Dice: también mató él a un egipcio de los 30 valientes, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. La gente que rodeaba a David tenía la misma gallardía que David, ¿no? David, para enfrentar al filisteo, dijo: con mi onda y les lanzo unas piedras y le pego y lo mato, y mató a Goliat y cayó rendido a los pies. Sus valientes, los 30 valientes, son exactamente iguales que él. Dice: venía el otro con una lanza y venía con un palo. No es como David, agarró el palo, ¡pau!, le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. No necesitó ni armadura ni nada. Lo ataca con ese palo y lo mata. Y bueno, los 30 valientes rompieron esa religiosidad, los parámetros a los que estamos atados, desafiaron los principios de la sociedad de aquel tiempo. David se rodeaba de esos valientes. Son sus soldados, sus tropas con armaduras, pertenecen al grupo de los valientes, de los 30. Los otros, la masa ignorante, son los que van a morir en la batalla. Los manda por miles a la batalla, sus nombres quién sabe quiénes fueron, murieron, cayeron tantos, murieron 10,000 de Israel, murieron 2,000, pero sus valientes tienen la revelación, tienen el empuje, y sus nombres se siguen conservando en la Biblia. Papá, mamá, tú eres el líder de tu hijo, tú eres el David de tu hijo, tú eres la inspiración de tus hijos. A mi cuñada le repatea cuando digo que nosotros no estamos para educar hijos, ¿no? Dice: ¿cómo que no? Le digo: no, eso es labor de los papás, no nos corresponde a nosotros, eso le toca a los padres. Imagínate qué flojera, ¿no? Digo yo, ¿cómo voy a educar a un hijo si ni hijos tenemos? No, sí me explico que me dijeras: oye, edúcame a mi hijo. No, pues no sé ni cómo educar hijos. Eso le corresponde a los papás. A los tíos nos corresponde consentir, ¿no? Nos corresponde disfrutar a los niños. Yo no voy a estar educando al niño, yo voy a disfrutarlo, no voy a disfrutar al chamaco. Y lo mismo pasa con los abuelos, ¿no? Dejas a los niños con los abuelos o con la persona encargada y luego te enojas porque no lo están educando. No les corresponde a ellos tampoco educar a tus hijos. ¿Sí me explico? Eso es responsabilidad de los padres. Ellos están para pasársela bien. Ya te educaron a ti, ya los educaron a ustedes. Estamos nosotros para divertirnos con los niños, para entretenernos con ellos. La responsabilidad de la educación es toda tuya. Tú eres su inspiración para los niños, tú eres ese David para esos adolescentes. Digo, te podemos dar algunos consejos útiles. Ay, pastor, pero si no tienen hijos, ¿y eso qué? Hay una sola ley, ¿no? La ley dice: no matarás, y bueno, sigue siendo un consejo útil. No robarás, ¿no? Y bueno, son muchos consejos útiles, pero digo, los mandamientos son claros, y no debes desestimar el consejo del sacerdote o del pastor. Dice la escritura: de la boca del sacerdote buscará el pueblo la ley. Pero la educación de tus hijos te corresponde a ti. Si el niño es maleducado, dicen sus papás,
no lo supieron educar. Jamás le echan la culpa al tío o a la abuela o al pastor. No es que el pastor no lo supo educar, dicen el papá, los papás no lo supieron educar, ¿no? Esos niños malcriados, la culpa se le echan a los papás. Y es la verdad, abuelos, tíos, pastores, no están para educar a tus hijos. Ese es algo que te corresponde a ti. Tú eres ese líder, tú eres esa inspiración de tus niños. Vamos a Marcos 10. Marcos 10, vamos al versículo 13. Marcos 10, 13, dice la escritura, aquí está, Marcos 10, 13. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A veces somos como esos discípulos de Jesucristo que no entienden el evangelio para sus hijos. Nosotros mismos somos el tropiezo de los niños. Había una persona que se congregaba en esta iglesia y decía: me gusta mucho esta iglesia porque los niños tienen también libertad durante la alabanza, ¿no? Los niños están participando, a veces corren demasiado, a veces gritan de más, pero bueno, están participando en la alabanza. Hay otras iglesias donde se los encierra en el cuarto, se los pone en la burbuja y que hagan y que jueguen ahí. A los niños hay que incluirlos a las cosas de Dios, no son una carga y digas: ay, qué pesado, que se los lleven para atrás. Hay que educarlos para que se porten correctamente y adecuadamente. Jesucristo quiere bendecir a tus hijos y te está diciendo: déjalos que se acerquen, déjalos que vengan a las cosas de Dios, deja que Dios determine cuál va a ser su futuro. Los padres caen en el complejo de: quiero que mi hijo sea como yo. No, si eres licenciado, que sea licenciado; si eres ingeniero, que sea ingeniero; si eres emprendedor, que sea emprendedor. Y cuesta mucho al padre o a la madre que el niño dejarlo ser lo que él quiera hacer. Yo quería ser ballenero cuando era niño, ¿no? Y mira, Dios tenía otro rumbo para mí. A veces les impedimos a esos niños, en la iglesia les cerramos el reino de los cielos. Vamos a Marcos 4:18. Marcos 4:18. Aquí está. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, cada uno de nosotros vivimos una pluralidad de vidas. Vivimos nuestra propia vida, vivimos la vida de los nuestros, vivimos la vida de la sociedad, vivimos la vida de la humanidad, vivimos la vida de la vida. Estamos metidos en diferentes facetas y dimensiones. Sales a trabajar, vas a la escuela, convives con más gente, convives con tu familia, convives con tus vecinos, y es como si estuviéramos rodeados de espinos. Nos preocupan nuestros hijos, por supuesto, nos preocupa nuestra economía, nos preocupa el trabajo, nos preocupa el país en el que vivimos, te preocupa la salud de tus hijos, su educación, que crezcan siendo hombres de bien. Por eso se debe encontrar un equilibrio en esa pluralidad. No te estoy diciendo dedica el 100% a la iglesia, ¿no? Pon a tus hijos a leer la Biblia día y noche, a que estén orando en ayuno y oración todos los días. Te estamos pidiendo 15 minutos de toda esa pluralidad, y después que hagan lo que quieran. 15 minutos al día, 15 minutos donde digas: voy a escuchar
la voz del pastor y ya la escuché y la voy a poner en práctica, ¿no? Porque a veces escuchamos, hoy sí, qué buena prédica, gloria a Dios, me tocó, y se nos olvida, ay no, 15 minutos, ay no, es que ahora sí, mañana y el próximo año que predique lo mismo van a decir, uy, se me fue el año y no puse en práctica los 15 minutos. En las vidas de tus hijos debes darle un lugar a la escuela, por supuesto, súper importante, al entretenimiento, súper importante, son niños, estamos en el siglo XX, ya hay deberes, obligaciones, derechos de los niños, gracias a Dios, ya hay más protecciones y garantías para los niños. Les tienes que dar también obligaciones laborales en tu casa, cosas sencillas si son pequeños, cosas más complejas cuando van creciendo, que barran, que levanten sus juguetes, que hagan su cuarto, las cosas mínimas, pero también tienes que hacer un hábito las cosas de Dios, tienes que hacer un hábito que lean un versículo, que oren, que recapaciten en lo que dice la palabra de Dios, un momento escogido y especial, que digas, mira, antes de ver la tele, ¿no? Ahora ya está el streaming, antes de poner la tele, digas, pero vamos a leer 5 minutos la Biblia hasta que se les haga un hábito. Hay historias increíbles para niños, hay cosas, historias increíbles. Me acuerdo cuando Eliseo era maestro de niños, se emocionaba y decía, no, yo les quiero enseñar cómo agarró Samsai, creo que era Samsai, la guijada del burro para pegarles, ¿no? Y salían los niños bien emocionados, sí, con una guijada de burro mató a no sé cuántos filisteos. Digo, hay muchas cosas, no nos vas a poner a leer Deuteronomio, Levítico, ¿no? Hay muchas historias muy interesantes para niños. Involucra a tus hijos en las cosas de Dios, conviértelo en un valiente de David. Tú eres esa inspiración para tu hijo, tú eres ese David. Quítate esa armadura, ¿no? Que a veces estás ahí cargando, que no puedes ni caminar con la armadura, y experimenta la libertad en Cristo Jesús. En las nuevas generaciones necesitan muchas cosas y lo que más hace falta es espiritualidad, es compromiso con Dios, es compromiso con las cosas de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. A David lo frenó su familia, lo frenaron sus líderes, y el hombre se sobrepuso a todo ello. Es un hombre increíble, ¿no? A los 30 años era rey, a los 15 lo ungieron para reinar. Toda la responsabilidad del reino en los hombros de un niño, ¿no? Y bueno, los tiempos han cambiado, necesitamos invertir más tiempo en nuestros hijos para que sean hombres de Dios. No le toca a las maestras de escuela dominical, no le toca a los tíos, no les toca a los abuelos, le toca a ustedes como papás, para que sean sus hijos como los 30 valientes y digan, wow, qué niño tan educado, qué padres educaron a estos niños, ¿no? Mis respetos por su educación. Todo el crédito va a ser para ustedes. Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Todos los que nos ven por televisión, si tuvieron una infancia dura, no repitan esos mismos patrones en sus niños. Si tuvieron una infancia buena, tomen esas cosas buenas y digan, bueno, me la pasé muy bien, así voy a repetir también la educación en mis hijos. El Señor les siga dando sabiduría para que sus niños sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, hombres y mujeres de fe, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.